Este episodio llega gracias al canal Libros al Punto, un proyecto que acerca el conocimiento de los mejores libros de emprendimiento, finanzas y desarrollo personal de forma clara y práctica. Y bueno, para arrancar hoy, imaginemos por un momento tener una capacidad intelectual tan pero tan formidable como para inventar el cálculo diferencial. O sea, una mente capaz de descifrar la gravedad o formular las leyes del movimiento, ¿no? Exacto. Entender cómo orbitan los planetas en el cosmos. Hablamos, por supuesto, de Sir Isaac Newton. Uno de los mayores genios de la historia de la humanidad, sin lugar a dudas. Pues sí, pero a ver, ¿qué pasaría si dijéramos que ese mismo cerebro brillante, allá por la primavera de 1720, fue absolutamente aniquilado por algo tan simple como el miedo a quedarse fuera de una moda? Es que suena chiste, pero es una historia fascinante y a la vez trágica. Totalmente. Newton perdió el equivalente a más de 3 millones de dólares actuales. Y ojo, no por un error de cálculo matemático, sino porque no pudo controlar sus propias emociones. Claro, hay que ponerse en contexto. En aquel entonces, Inglaterra entera estaba obsesionada con la Compañía del Mar del Sur. Y hay que entender cómo funcionaba esto, porque no era una empresa normal y corriente. Ni mucho menos. Su modelo de negocio consistía básicamente en asumir la deuda nacional del gobierno británico a cambio de acciones. Y bueno, se suponía que tendrían el monopolio comercial con las colonias españolas en Sudamérica. Se suponía. Esa es la clave. Exacto. Pero el comercio real era mínimo. O sea, todo se basaba en la especulación pura y dura. Newton, que no era tonto, invirtió muy pronto, vio cómo ganaba un 100% de beneficio y vendió. Actuó con una lógica impecable. Cobró sus ganancias y se retiró. Hasta ahí, un genio. Pero aquí es donde entra el factor humano. El mercado siguió subiendo de forma frenética. Y Newton empezó a ver a sus amigos hacerse ricos. Tal cual. Empezó a ver cómo todos a su alrededor, gente con una fracción pequeñísima de su intelecto, se hacían inmensamente ricos de la noche a la mañana. La envidia y ese sentido de urgencia le superaron por completo. Es el clásico miedo a quedarse fuera, lo que hoy llamamos FOMO, vaya. Sí, el FOMO de 1720. Así que volvió a entrar. Compró acciones a un precio muchísimo más alto, justo en la cima de la burbuja. Y claro, semanas después, la burbuja estalló, el valor se desplomó y lo perdió absolutamente todo. 20.000 libras de la época esfumadas en el aire. Madre mía. La humillación debió ser tan profunda que, fíjate, Newton prohibió que se pronunciaran las palabras Mar del Sur en su presencia durante el resto de su vida. No me extraña. Y de ese desastre, nos dejó una frase lapidaria. Admitió que podía predecir el movimiento de los astros, pero no la locura de la gente. Y ese es precisamente el punto de partida perfecto para nuestra inmersión de hoy. Es un placer dar comienzo a este análisis a fondo. La misión en esta ocasión es desentrañar uno de los textos financieros más influyentes jamás escritos. Hablamos de El inversor inteligente de Benjamin Graham, ¿verdad? Efectivamente, y lo haremos apoyándonos también en el célebre prefacio de Warren Buffett y en los afiladísimos comentarios contemporáneos del periodista Jason Zweig. Un trío espectacular. El objetivo de este viaje es descubrir por qué el éxito financiero no depende de tener un coeficiente intelectual estratosférico, como demostró el pobre Newton, sino de algo mucho más mundano y a la vez mucho más difícil de dominar. El carácter y la disciplina emocional. Eso es. Es una distinción política, porque muy a menudo en la cultura popular la gente asocia el éxito en los mercados con la brillantez matemática o con tener información técnica privilegiada. Claro, buscar el secreto que nadie más sabe. Exacto. Pero la tesis central que exploramos hoy demuestra que toda esa infraestructura intelectual es absolutamente inútil si la psicología te traiciona. Y para entender de dónde sale esta filosofía, o sea, por qué Graham estaba tan obsesionado con protegerse de esa locura de la gente, no podemos limitarnos solo a la teoría. Hay que ir a la raíz. A su historia personal, que es dura. Muy dura. Porque sus reglas inquebrantables nacieron de un trauma muy real. Graham, que nació en Londres bajo el nombre de Benjamin Grosbaum, se mudó de niño a Nueva York. Y al principio, su familia vivía en la abundancia. Sí, tenían un tren de vida altísimo. Doncellas, un cocinero francés, lujos por doquier. Pero la vida da vueltas. En 1903 su padre fallece inesperadamente. El negocio familiar se desmorona y caen de golpe en la pobreza. Y el verdadero golpe de gracia, el que cincela para siempre la mente de Graham, llega 4 años después, con el pánico bancario de 1907. Un momento histórico tremendo. Totalmente.
Para quien no esté familiarizado con ese evento, hay que entender el mecanismo de la época. O sea, no existía un banco central como la Reserva Federal para rescatar a nadie. No había red de seguridad. Ninguna. Cuando un gran fideicomiso, el Knickerbocker Trust, quebró, el pánico se contagió como la pólvora. La gente corrió a sacar su dinero, los bancos cerraron el grifo del crédito y el mercado de valores se hundió un 50%. Una carnicería financiera. Y en medio de esa carnicería, la madre de Graham, desesperada por recuperar su estatus social, había pedido dinero prestado para operar en bolsa con margen. Uf, operar con dinero prestado en medio de un pánico. Es decir, especulando con dinero que no tenía para buscar un pelotazo rápido. El resultado, como es de imaginar, fue la ruina total. Y de esa ruina queda una anécdota, que es, digamos, pura gasolina para el alma de un futuro inversor. Graham nunca olvidó un momento específico de su adolescencia. Acompañó a su madre al banco y la vio intentar cobrar un simple cheque. ¿Qué momento más tenso? Y presenció cómo el cajero le gritaba a viva voz, delante de todo el mundo. ¿Tiene Dorothy Grossbaum crédito para cobrar $5? Exactamente esa frase. Esa frase debió de resonar en la cabeza de Graham todos y cada uno de los días de su vida. Imaginar esa humillación pública grabada a fuego explica absolutamente todo su marco teórico posterior. Es que esa vergüenza forjó su filosofía por completo. Graham sobrevivió al gran crack posterior de 1929 y logró rentabilidades históricas. Y no lo hizo por intentar adivinar qué acción iba a subir más rápido. No, lo hizo por su obsesión enfermiza con lo que él bautizó como el margen de seguridad. Eso es. Su principal motor psicológico no era el deseo de hacerse asquerosamente rico, Era el terror absoluto a volver a ser pobre. Y de ese terror nace su regla fundacional, que es la separación quirúrgica, radical e innegociable entre invertir y especular. Vale, vamos a desgranar esto. Porque es una confusión constante en la sociedad. Graham lo deja muy claro. Una inversión real requiere 3 cosas. Primero, un análisis exhaustivo del negocio. Fundamental. Segundo, la seguridad del capital principal, es decir, proteger lo invertido pase lo que pase. Y tercero, la promesa de un rendimiento adecuado. Cualquier operación que no cumpla a rajatabla estos 3 requisitos no es inversión, es pura especulación. Para visualizarlo un poco mejor, pensemos en una analogía. Comprar una granja porque sabes que la tierra es fértil, porque produce X litros de leche y toneladas de trigo cada año, eso es invertir. Claro, estás pagando por lo que produce. Estás pagando por el valor intrínseco que esa granja genera. Incluso si el mercado inmobiliario cierra mañana durante 10 años. La granja sigue dando leche. Sigue funcionando. Pero comprar una acción de una empresa que no entiendes, simplemente cruzando los dedos para que otro incauto pague más por ella la semana que viene... Eso es jugar a la patata caliente. Tal cual. La pregunta que me hago es, si la diferencia es tan obvia, ¿por qué la gente sigue confundiendo ambas cosas? Y llamando inversor a cualquiera que se abre una cuenta en una aplicación del móvil. Lo fascinante aquí es cómo la propia industria financiera fomenta activamente esa confusión. A Wall Street le interesa muchísimo que especules. Claro, viven de ello. Hay que entender cómo funciona el negocio de fondo. Las casas de bolsa, los corredores, ganan dinero a través de las comisiones y los diferenciales cada vez que un activo cambia de manos. Por eso, al final de la jornada en el parquet de la bolsa, aplauden y celebran cuando suena la campana. Y ese sonido no significa que las empresas hayan creado valor, ¿verdad? Para nada. Significa que se ha operado mucho volumen. Y por tanto, Wall Street ha cobrado sus tarifas, independientemente de si el cliente particular ha ganado o ha perdido sus ahorros. El casino siempre gana. Siempre. El mercado, como describía Graham con su famosa alegoría de Mr. Market, actúa como un péndulo maníaco depresivo. Y ese péndulo nunca se detiene en el centro, ¿no? Exactamente. Oscila constantemente. Pasa de un optimismo insostenible, donde todo parece maravilloso y carísimo, a un pesimismo de pesadilla, donde negocios perfectamente rentables se venden a precio de saldo. Y los intermediarios financieros se lucran del roce de ese péndulo al moverse de un lado a otro. Ese movimiento incesante es su verdadero modelo de negocio. El movimiento es el oxígeno de la especulación, sin duda. Y si avanzamos en la historia, hasta llegar a la locura de finales de los años 90, con la burbuja de las .com, vemos cómo ese péndulo directamente se desprendió del techo. Fue una época increíble. La tecnología transformó lo que era un mercado de valores en un casino hiperactivo. De repente la gente no compraba participaciones en negocios reales que vendían productos reales.
Las acciones se desconectaron por completo de la realidad financiera. Pasaron a ser simples códigos en una pantalla. Tickers. 3 o 4 letras parpadeando en pantallas de ordenadores portátiles. Fue un delirio colectivo que, si lo piensas, deja la burbuja de los mares del sur como una anécdota menor. El texto que estamos analizando rescata casos reales de aquellos años que, leídos hoy, parecen sacados de una película de humor absurdo. A ver, cuéntanos alguno. Tomemos el ejemplo de una compañía llamada Juno Online Services. Cuando presentaron su folleto para salir a bolsa, su plan de negocio consistía literalmente en ofrecer servicios de correo electrónico y acceso a Internet de forma totalmente gratuita. Vale. Su intención declarada, y esto lo decían ellos, era perder dinero a manos llenas para ganar usuarios masivamente y gastar decenas de millones en publicidad sin una estrategia clara de cómo rentabilizar a esos usuarios. Espera. Salen al mercado diciendo abiertamente, vamos a perder una cantidad absurda de dinero a propósito, ¿y qué hizo el mercado? El mercado enloqueció de avaricia. Tras anunciar ese suicidio corporativo, sus acciones se dispararon de $16 a $66 en apenas 48 horas. Madre mía. Cuadruplicaron su valor prometiendo arruinarse. Y no era un caso aislado, ¿eh? Estaba Puma Technology, una empresa donde el total de sus acciones cambiaba de manos en promedio cada 5,7 días. O sea, nadie quería ser dueño de la empresa. Nadie compraba para ser dueño del negocio. Solo importaba subirse a la ola y saltar antes de que rompiera contra las rocas. Y, por supuesto, donde hay avaricia ciega, aparecen los profetas. En medio de esa locura surgieron cientos de gurús vendiendo fórmulas mecánicas, sistemas supuestamente infalibles para batir al mercado sin ningún esfuerzo. Vendedores de humo profesionales. El texto menciona métodos absurdos como el de las 4 alocadas, el Foolish Four, que básicamente te decía qué 4 acciones comprar, haciendo unos cálculos estadísticos sin ningún sentido económico detrás, o las famosísimas fórmulas de James O'Shaughnessy. Que prometían rentabilidades astronómicas basándose en datos del pasado. Exacto. Y lo trágico es que todas estas fórmulas colapsaron estrepitosamente, destruyendo el capital de quienes las siguieron, casi en el mismo instante en que fueron publicadas en sus respectivos libros. Y hay que explicar por qué fallan estas fórmulas, porque es un error de mecanismo muy común en el que la gente suele caer. Hay 2 razones letales. A ver, ¿cuál es la primera? La primera es lo que en estadística se llama sobreajuste o minería de datos. Si coges una base de datos gigante con miles de acciones y empiezas a cruzar variables al azar, eventualmente encontrarás un patrón que parece perfecto en el pasado. O sea, encontrar caras en las nubes. Tal cual. Se puede descubrir que comprar empresas que empiezan por la letra C los martes de luna llena daba un 20% de rentabilidad en los años 80. Pero es mera casualidad. El simple paso del tiempo se encarga de exponer la falsedad de ese patrón. ¿Y la segunda razón? Porque me imagino que algunas estrategias sí tenían un fundamento lógico inicial, ¿no? Sí, la segunda razón es la propia eficiencia del mercado. Tomemos el conocido efecto de enero. Ah, sí, este es un clásico. El mecanismo era real. En diciembre, los grandes fondos vendían las acciones que habían perdido valor para apuntarse la pérdida y deducir impuestos. Esa venta masiva hundía artificialmente los precios en diciembre. Luego, en enero, volvían a comprar creando un rebote automático. Era una anomalía rentable de verdad. Lo era. ¿Pero qué pasó? Alguien lo descubrió, lo publicó y de repente todo el mundo quería comprar, antes del rebote. La multitud empezó a comprar en Nochevieja, luego en Navidad, luego a mediados de diciembre. Y al intentar adelantarse los unos a los otros, la ventaja competitiva desapareció por completo. Se anularon a sí mismos. El mercado se corrige a sí mismo cuando una anomalía se hace pública. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque el libro nos regala una metáfora brillante para entender la trampa del éxito especulativo a corto plazo. Imaginemos que tenemos que hacer un viaje por carretera de 240 kilómetros. Vale. Las leyes de la física y los límites de velocidad nos dicen que, para ir seguros, deberíamos tardar 2 horas. Sin embargo, alguien decide pisar el acelerador a fondo, va a 240 kilómetros por hora, esquivando camiones en dirección contraria y llega a su destino en una sola hora, intacto. Y esa es la trampa psicológica perfecta. Si esa persona llega viva y te mira diciendo, ¿ves? Mi método es más rápido. Significa que tenía razón. Significa que debemos imitar su forma de conducir. Obviamente no. Ha tenido una suerte monumental de no matarse, pero el riesgo subyacente sigue ahí. La especulación a corto plazo es idéntica a conducir a 240 por hora. Da una sensación de genialidad y adrenalina. Funciona maravillosamente durante un tiempo.
Hasta que el mínimo bache en la carretera te aniquila financieramente. Funciona hasta que te mata. Esa es la esencia. Si conectamos esto con el panorama general, la conclusión de Graham y de Zweig es tajante. No se trata de prohibirle a la naturaleza humana que busque emociones fuertes, porque eso es imposible. Nos gusta el riesgo. Nos encanta, pero la especulación debe tratarse exactamente igual que el dinero que llevas a un casino. Tienes que separar mental y físicamente tus finanzas. Si la necesidad de jugar es irreprimible, pues crea un fondo para tonterías. Un fondo para jugar. Pero ese fondo nunca, bajo ninguna circunstancia, debe superar el 10% de tu patrimonio total. Y lo más importante, jamás se deben mezclar las cuentas de inversión seria con ese dinero de juego. ¿Es la regla de oro? Dejas el capital importante en la caja fuerte de la habitación y bajas a las mesas de la ruleta solo con un billete que ya das por perdido desde que sales por la puerta. Exacto. Ahora bien, al escuchar toda esta carnicería, los peligros de la burbuja, los gurús falsos, la reacción lógica para muchas personas sería irse al extremo opuesto. Sí, el miedo paraliza. Podrían pensar, ¿se acabó? La bolsa es un campo de minas. Voy a ser la persona más conservadora del mundo. Voy a dejar todo mi dinero en una cuenta bancaria tradicional o en bonos del Estado a muy corto plazo y dormiré en paz. Pero aquí la trama da un giro, porque el texto nos advierte de que al hacer eso, te estás entregando a las garras de un asesino invisible. Un asesino invisible. Es una película de terror, pero es muy real. Así es. Huir de la volatilidad para abrazar el efectivo puro genera una falsa sensación de seguridad, debido a un fenómeno de la psicología financiera conocido como la ilusión del dinero. Y es vital entender este concepto. A ver, ¿cómo funciona exactamente esa ilusión en nuestro cerebro? Pues es un fallo en cómo procesamos el valor nominal frente al valor real o adquisitivo. Pongamos un ejemplo clásico. Imaginemos dos escenarios laborales. Vale, te sigo. En el escenario A, recibes un aumento de sueldo del 2%, pero ese año la inflación general, o sea, el coste de la vida, sube un 4%. De acuerdo. En el escenario B, sufres un recorte salarial del 2%, pero la inflación es exactamente cero. Matemáticamente, en ambos escenarios, el poder adquisitivo real, los carritos de la compra que se pueden llenar, ha caído un 2%. Eres igual de pobre en ambos casos. Los números no mienten. Sin embargo, los estudios demuestran que la inmensa mayoría de las personas se sienten muchísimo más felices en el escenario A. Claro, porque ven que el número en la nómina es mayor, aunque ese número compre menos cosas. El cerebro es engañado por la cifra absoluta. Exactamente. La inflación erosiona la riqueza de forma invisible, como una termita comiéndose los cimientos de una casa. No ves el daño hasta que intentas apoyar peso en la pared. ¡Qué buena analogía! Y los datos históricos que repasa Zweig son escalofriantes. Si analizamos la economía estadounidense en la década de los 70, concretamente entre 1973 y 1982, la inflación se desbocó. Los precios de bienes básicos literalmente se duplicaron. Una locura. El poder adquisitivo del dólar se hundió a menos de 45 centavos. Alguien que simplemente dejó sus ahorros intactos, estáticos, creyendo que estaba seguro, perdió más de la mitad del esfuerzo de toda su vida laboral, sin que nadie le quitara un billete de la cuenta. Es una confiscación silenciosa. Ahora, el dogma tradicional siempre nos ha dicho que la solución contra la inflación es comprar acciones de empresas, porque las empresas suben los precios de sus productos y así protegen al inversor. ¿Qué nos dicen los datos sobre esto? Pues nos dicen que es una verdad a medias. A muy largo plazo sí, las acciones logran batir a la inflación en un 78% de los periodos de 5 años. Pero hay una trampa letal en los detalles. Siempre hay una trampa. Cuando la inflación deja de ser moderada y se vuelve agresiva, cruzando la frontera del 6% anual, el mercado de valores tiende a hundirse estrepitosamente. Pero a ver, ¿por qué ocurre eso mecánicamente? Si hay inflación, las empresas ganan más dinero nominal y ya está, ¿no? En teoría, sí. Pero en la práctica, la alta inflación destruye los márgenes de beneficio. Piensa en el mecanismo interno de una fábrica. Cuando la inflación es muy alta, el coste de las materias primas se dispara casi a diario. Vale, los costes suben. Luego los trabajadores, ahogados por el coste de vida, exigen grandes subidas salariales. La empresa tiene que absorber esos costes enormes, pero no puede subir el precio final de su producto al mismo ritmo sin destruir la demanda de sus clientes. Claro, si el producto es muy caro, la gente deja de comprarlo. Resultado: los beneficios colapsan.
y el precio de las acciones se desploma. Además, los tipos de interés suben, haciendo que la deuda corporativa sea carísima de refinanciar. En resumen, las acciones no son un escudo mágico de titanio contra la inflación alta. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque si miramos la historia, especialmente cómo las empresas se han endeudado masivamente durante décadas y constatamos que la inflación perjudica esos márgenes de beneficio, pues parece que nos quedamos sin opciones. ¿Acaso no hay ningún refugio que garantice protección absoluta? Esto plantea una pregunta importante. Y muy humana, ¿eh? Porque nuestra mente detesta la incertidumbre. Queremos respuestas definitivas, y ante esa falta de seguridad, la gente suele caer en la falacia de los activos tangibles. Oro, casas, arte. Exacto. Los falsos profetas del Apocalipsis recomiendan acumular lingotes de oro, obras de arte, o como relata el libro con un punto de ironía, monedas de plata de colección de 1804. Pero para una persona de a pie, esto es un espejismo ruinoso. Por los costes ocultos, supongo. Por supuesto. Para empezar, un cuadro o un lingoto de oro no producen nada, no generan intereses ni dividendos. Solo tienen valor si otra persona decide pagar más por ellos en el futuro. Volvemos al territorio de la especulación pura. Tal cual. Además, tienen lo que se llama un acarreo negativo. Tienes que pagar por la seguridad, por la caja fuerte en el banco, por el seguro contra robos. Cuando descuentas todo eso, el oro durante muchísimas décadas apenas logró empatar con la inflación. Entonces, ¿cuál es la alternativa que el texto propone para combatir ese asesino invisible? Pues menciona los fondos de inversión inmobiliaria, conocidos globalmente por sus siglas en inglés, REITs o SOCIMIs en España. ¿Y cuál es el mecanismo que hace que funcionen mejor en escenarios inflacionarios? Es la naturaleza de los contratos de bienes raíces comerciales. Estos fondos son cestas de propiedades como edificios de oficinas, hospitales o centros comerciales. Históricamente actúan como una excelente cobertura porque sus flujos de caja se ajustan casi automáticamente. Ah, claro, por los alquileres. Eso es. Muchos contratos de alquiler comercial tienen cláusulas que los ligan directamente al índice de inflación. Si el coste de la vida sube, el alquiler sube inmediatamente. Además, la inflación encarece el coste de los materiales de construcción, lo que significa que construir un edificio nuevo es carísimo. Lo cual aumenta el valor de los edificios que ya están construidos. Exacto. Todo esto nos devuelve inexorablemente a la gran máxima de Graham, la diversificación. Nunca, jamás, bajo ningún concepto, hay que poner todos los huevos en la misma cesta. Ni estar 100% invertido en bolsa, ni 100% en bonos, ni todo en propiedades. Porque la única garantía irrefutable en los mercados es la fluctuación. Fluctuarán. Siempre lo hacen. Y creo que este es un buen punto para ir hilando las piezas de nuestro análisis y sacar la gran conclusión. Lo que Graham y Zweig nos están gritando a través de las páginas es que navegar este océano financiero no requiere ser un premio Nobel de economía. Para nada. De hecho, ser demasiado inteligente puede ser un riesgo. Pensemos en el infame fondo LTCM, el Long Term Capital Management. Ese es el ejemplo supremo. Un fondo dirigido literalmente por 2 premios Nobel de Economía, Myron Scholes y Robert Merton. ¿Y cómo fracasaron? Utilizaron modelos matemáticos de una complejidad asombrosa para encontrar minúsculas ineficiencias en los bonos internacionales. Pero como el margen era pequeñísimo, aplicaron un apalancamiento brutal, ¿no? Llegaron a pedir prestados $30 por cada dólar que tenían. Asumieron que los mercados actuarían siempre de manera racional y que los precios de los bonos convergerían hacia la media estadística. Y el mercado dijo que no. Rusia entró en suspensión de pagos, el mercado mundial entró en pánico y ignoró la lógica matemática. Ese apalancamiento masivo los barrió del mapa. Quebraron y casi arrastran al sistema financiero global con ellos, perdiendo miles de millones. Madre mía, es recoger céntimos delante de una pisonadora. Porque las matemáticas dicen que la pisonadora debería frenar. Y no frena. No frena nunca. Lo que realmente te salva no es un modelo matemático, es la fortaleza mental. Es desarrollar el músculo de la paciencia para identificar el valor real de un activo, mientras a tu alrededor la multitud grita poseída por la avaricia ciega o por el pánico apocalíptico. Se trata de esquivar esas trampas de la velocidad y a la vez no dejarse robar por el engaño de la ilusión del dinero y la inflación. Es un camino estrecho, un equilibrio muy delicado. No arriesgar a lo loco en el casino del corto plazo, pero tampoco meter el dinero debajo del colchón para que se pudra en términos de poder adquisitivo. Lograr ese punto medio, blindar las finanzas frente al ego y frente a la ignorancia estadística de la multitud.
Esa es la verdadera esencia del margen de seguridad de Benjamin Graham. Sin duda. Y esto nos deja con un pensamiento final, algo bastante provocativo para que cada persona lo mastique después de escuchar esta inmersión. Si mentes de la talla de Sir Isaac Newton o las multitudes que vivieron la caída de 1929 fueron arrastradas a la ruina por la presión social. Y eso ocurrió cuando las noticias viajaban en barcos o en periódicos impresos de ayer. Nuestro sistema de dopamina. Los teléfonos nos bombardean con notificaciones instantáneas, con números que parpadean agresivamente en rojo y en verde cada milisegundo. Es un bombardeo constante. Para quien nos escucha, la pregunta es, ¿en este entorno de hiperestimulación estamos desarrollando la disciplina emocional que exigía Graham? ¿O somos más vulnerables que nunca a convertir nuestra tranquilidad en un estresante videojuego financiero? Es tentador creer que somos más sofisticados que un lord inglés del siglo XVIII, pero quizá la gravedad más difícil de vencer no sea la de la física, sino la fuerza de atracción de una multitud que cree haber encontrado dinero fácil. Es una reflexión muy cruda, ¿eh? Porque al final, el mayor obstáculo para la riqueza a largo plazo no está oculto en las actas de un banco central ni en los algoritmos de Wall Street. El mayor obstáculo te mira todos los días desde el espejo. Absolutamente. Quien domina sus impulsos, domina sus finanzas. Este episodio llega gracias al canal Libros al Punto, un proyecto que acerca el conocimiento de los mejores libros de emprendimiento, finanzas y desarrollo personal de forma clara y práctica. Ha sido un auténtico placer desgranar juntos estos conceptos. Un placer enorme, como siempre. Ojalá esta perspectiva ofrezca algo de anclaje y serenidad la próxima vez que los mercados empiecen a hacer ruido y la multitud pierda la cabeza. Que sea una excelente semana, llena de aprendizaje y decisiones pausadas. Hasta la próxima inmersión.